Por ejemplo, una cosa pequeña pero que es tan necesaria, sacar a los presos de alta peligrosidad de la cárcel y hacerlos cumplir penas comunitarias. Sacar a los presos de alta peligrosidad de la cárcel y hacerlos cumplir penas comunitarias. ¿No considera una dictadura Cuba? No, yo creo que Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro, que efectivamente Pero hay partido único, como en muchos no hay países. libertad, no hay libertad, Por supuesto. no hay libertad de expresión, no hay libertad de medio. Mire, hay un partido único, no es el único sistema así, creo que cada pueblo tiene que definir su gobierno. Lo he visto estos días, así como, oh, qué rico, la felicito, pero usted es comunista. Yo creo que hay algo ahí que es bien cultural, que está instalado, ¿no? Que es el anticomunismo. Y yo soy militante del Partido Comunista. No voy a combatir el anticomunismo dejando de ser comunista. Muy buenas noches. Como siempre, nos reunimos en torno a una amena conversación seria, profunda, que apunta fundamentalmente a entregarle a cada uno de nuestros seguidores, a nuestros auditores, los elementos de juicio necesarios para formarse un pensamiento crítico en torno a las materias que vamos abordando en cada uno de nuestros programas. Le agradezco infinitamente a John Campos estar una vez más con nosotros para darle forma a un problema que estamos viviendo, sobre todo hoy día, que cruzamos por definiciones políticas muy serias, muy profundas, y que tendrán su definición en noviembre o diciembre de este año. Y sobre ese punto, nosotros hemos sido testigos, y al igual que todos ustedes, del accionar de los políticos. Y hemos observado que la mentira se ha transformado en un arma poderosa de acción política. Vamos a conversar con un distinguido académico argentino que ustedes han tenido el privilegio de escucharlo días atrás en una conversación también muy interesante con John sobre la naturaleza del ser. Y quiero dejar a John para que presente a nuestro invitado y ya amigo de esta casa. Te dejo la palabra, John. Muchísimas gracias, querido Osvaldo. Muy buenas noches para todos y especialmente para nuestro querido amigo, el doctor Guido Jase Espíndola, un hombre formado en Argentina con una licenciatura en teología y su doctorado en teología en el Instituto Juan Pablo II, en Roma, en Italia. Bachiller en teología, profesor de filosofía y teología, director de revistas científicas importantes, un tomista reconocido en Argentina y en el resto del mundo por sus conferencias, por sus charlas, un gran hermano también de la cita tomista en Argentina, de la cual me honro en poder participar, y ahí conozco a Guido. Y hay una motivación muy importante y significativa, y es que Guido ha hecho de su carrera, de su formación profesional,
en el ámbito de la filosofía y la teología, y también como padre de familia, ¿no? Un espacio de esperanza para un mundo cada vez más desacralizado. Por eso la conversación, el programa anterior ha sido tan exitoso y tan visto. Y evidentemente tiene el visto bueno también de la señora y de la mujer de Guido, lo cual es muy importante porque ella es la que autoriza los horarios de la grabación. Entonces, si no contamos con la contraparte, es imposible que Guido lo tengamos aquí presente. Así que desde ya a tu distinguida esposa, querido Guido, y a tus hijos, un abrazo muy cariñoso desde Chile y gracias por el testimonio que como familia dan en un mundo tan complejo. Así que te doy una vez más la cordial bienvenida. Esta es tu casa. Este ya es un lugar conocido para ti y nos ponemos en las manos del Creador, que es el que todo lo puede y que todo lo hace. Y principalmente, porque Guido es un fiel hijo y seguidor, quizás del teólogo o la mente más brillante que ha tenido Occidente, que es Santo Tomás de Aquino, y Guido es un digno representante de su pensamiento y ha hecho de su vida un compromiso por difundir la belleza, la verdad y la razón. Bienvenido, querido hermano y amigo Guido. Muchas gracias a los dos, gracias Osvaldo, gracias John, amigo John, y también gracias por mandarle saludos a mi esposa. Es cierto, ella organiza los horarios de la casa porque, bueno, es la ama de casa, entonces ella organiza todo, como una gran ajedrecista. Así que les agradezco nuevamente por haberme llamado y poder tener esta oportunidad de participar con ustedes, esta conversación. Espero ser amena, espero que sea amena y también yo ser de utilidad para todas las preguntas o cuestiones que se nos presenten y que también seamos instrumentos de salvación para aquellos que nos escuchan, que Dios nos ampare y que digamos las cosas que debemos decir, siempre para provecho de todos. Gracias. Gracias, Guido. Mira, quiero iniciar esta conversación planteándote algo que es tremendamente preocupante para el mundo occidental, tremendamente preocupante para el mundo cristiano y católico en particular. Es un tema que desde hace ya 15 años se viene debatiendo, se vienen generando una serie de reuniones internacionales donde están involucrados los grandes magnates y consorcios económicos. Hay una estructura institucional que sale desde la misma Naciones Unidas y que, en fin, han dado origen a lo que conocemos como la Agenda 2030, que se le agrega después 40 y 50, digamos. Pero en este momento el plan es la Agenda 2030. En la Agenda 2030 hay 17 postulados, todos interrelacionados, no son objetivos individuales, son todos objetivos interrelacionados. Y en total son 167 premisas las que generan todo este gran proyecto que, en resumidas cuentas, para que nuestros auditores lo entiendan, viene siendo como el reseteo cultural de Occidente, o sea, cambiar la estructura de pensamiento. Dentro de los planteamientos, de los 17 planteamientos que tiene esta agenda, sin duda alguna está el concepto de la familia, está el concepto del desarrollo sustentable, que es el objetivo central, pero dentro de eso está la estructura de la familia. Yo me he dedicado a leer bastante sobre esta materia. Creo que
tal como dice el título de nuestro programa, es una de las grandes mentiras que cruzan el universo de Occidente y con proyección hacia el Oriente, que en definitiva van enmascarando el verdadero objetivo de un estado profundo de gobernanza mundial. Pero para lograr ese objetivo, indudablemente hay una serie de aspectos que son relevantes de tener presente porque atacan la estructura misma de la familia, la naturaleza del hombre en su condición, son promotores absolutos de la identidad de género, que lo tienen como uno de sus objetivos, si no me equivoco, es el 6 o el 7. De tal manera, Guido, que a mí me gustaría tener una opinión más fundada como filósofo sobre el significado que esto encierra y cómo se va estructurando, a mi juicio, si tú lo consideras así, una gran mentira, un gran engaño a la civilización occidental con la intención de cambiarla. Bueno, muchas gracias, Osvaldo, por la pregunta. La verdad que, como dice el título, para mí no lo pueden haber escrito mejor. Es la gran mentira. Comencemos en realidad por la propuesta, ¿cómo se llama? Se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, se plantea una idea de desarrollo que en realidad no es tal, o podría ser considerado bajo una perspectiva que no es humana. ¿A qué voy con esto? Usted, Osvaldo, ya dijo recién al principio que estos objetivos están todos intrínsecamente relacionados. Es decir, tiene que darse uno con el otro, si no la cosa no va. Es lo que se propone en esta agenda y también lo que se proponía en mi país, Argentina, cuando se tomó la Agenda 2030 y se subió directamente a la página del gobierno como una forma de hacer política, ¿sí? Entonces, lo primero es que esto es una mentira porque la idea de desarrollo que está detrás no es humana. ¿Cuál es la idea de desarrollo que está? Podemos nosotros remontarnos a Auguste Comte, un filósofo del siglo XIX, un francés, que proponía en su filosofía de la ciencia positiva, en su curso, de ciencia positiva, que nosotros consideremos el avance científico como el avance de la humanidad, lo cual en un punto no es cierto, ¿no? Porque todos sabemos que la ciencia como la conocemos hoy en día hace grandes avances y la moral no le puede acompañar a la par. O sea, la ciencia avanza mucho más rápido que la moral. En el campo de la bioética esto se sabe muy bien, ¿no? Que uno llega con la reflexión años después de que ya se ha dado, entre comillas, el avance tecnológico. Otra cosa más es que yo decía que es poco humana porque, de vuelta, la idea de Auguste Comte es que avance la ciencia, avance la sociedad a través de la ciencia, de la mano de la ciencia. Y para hacer esto, a veces podríamos inclusive recurrir a métodos, digamos, poco convencionales, ¿no? Como ya hemos nosotros observado, que una persona que quiere tener un hijo y tiene 50 y pico de años, puede hacer uso de la ciencia para poder lograrlo, ¿no? Y en el proceso mueren un montón de bebés que son óvulos fecundados, ya están ahí bebés concebidos. Entonces, la ciencia avanza atrozmente sin importar entonces lo que está pisando por delante. También todo esto, uno quiere hacer un poco más de historia, podría inclusive relacionarlo con la Revolución Francesa y con los que allí promovieron mucho el enciclopedismo, como Diderot, D'Alembert y otros más. Pero para hacerlo más corto en este pequeño segmento de introducción, la primera gran mentira es el desarrollo. ¿No? El hombre no está desarrollado de esta manera, porque para que un hombre se desarrolle, lo primero que necesitamos nosotros es la familia. Como toda semilla necesita una buena tierra, la buena tierra nuestra es la familia. Y la agenda esta ataca directamente a la familia. Hace tiempo ya que se atacó a la familia con la idea del divorcio, hace mucho tiempo atrás. Pero esta agenda vemos nosotros que ataca a la distinción entre varón y mujer. ¿No? Bien lo dijo Osvaldo, en el objetivo número 5 encontramos ya lo que se llama la igualdad de género, ¿no? Que es algo terrible, porque primero que no somos género, somos sexos. En todo caso, los géneros tendrán las palabras en la gramática, pero nosotros no tenemos, nosotros somos sexo, varón o mujer. Y lo segundo es que haciendo que ninguno de los dos tenga sentido,
o en realidad de que sean la misma cosa, como si fuera una amalgama, ¿no? Una idea como en un punto bien marxista, esto de mezclar las cosas como si fuera una masa de alguna forma. Eh, Evitar las diferencias entorpece totalmente la educación de los niños, ¿no? Y ahí no se van a crear nunca buenos ciudadanos, van a crearse ciudadanos confundidos y fácilmente controlables. Entonces, el desarrollo no es tal también por ese lado, porque la persona no va a sentirse nunca desarrollada si se ataca directamente la identidad misma de la persona, que es ser varón o ser mujer. Y también se ataca a la familia, ¿no? Porque vemos nosotros que acompañando la agenda vienen un montón de transformaciones en el sistema judicial en cuanto al amparo que se le da a los niños que desean hacer la transición de género, le llaman ellos, de sexo, de cambio de sexo y un montón de otras cosas más que parecía ser que el chico se levanta contra la familia. Entonces, también se resquebraja esa confianza entre los padres y la educación que ellos pueden brindarle al hijo, porque el hijo pareciera ser que puede comparecer ante los padres, ¿no? Hacerlos comparecer a ellos ante un juzgado, diciéndole, yo quiero hacer esto y ellos no me dejan. O sea, hay muchas cosas que acompañan estos 17 objetivos que, vistos en práctica, en cada uno de los países occidentales, estamos sufriendo un avance y un resquebrajamiento progresivo de la familia, ¿no? Por un lado. Esta idea del objetivo número 5 de la igualdad de género, de la identidad reconstruida o de la transición de sexo y todo esta mezcolanza que en realidad no trae más que confusión, también se remonta muchísimo a la idea de relativismo que proponía ya Friedrich Nietzsche y también se observa un poco con la filosofía de Jean-Paul Sartre. O sea, el existencialismo francés y la idea relativista alemana también se asoman detrás de todo esto. Y algunos también abogan por el idealismo que proviene de René Descartes. O sea, hay detrás de todos estos objetivos, una filosofía que no es realista, ¿no? No parte del dato real, no parte del dato objetivo, sino que te permite a vos crear tu propia realidad. Pensemos nosotros qué sociedad podríamos llegar a construir o podríamos desarrollar, mejor dicho, si en realidad cada uno hace lo que se le da la gana o piensa en realidad de que la sociedad tiene que ser como cada uno quiere que sea. Entonces, hay detrás también de esto una figura que se intenta formar de un ser humano medio caprichoso, crear el mundo a su antojo, la familia a su antojo, los hijos a su antojo y su propia identidad a su mismo antojo. O sea, parte todo del mero poder de la voluntad. Estos objetivos propician que esto se dé cada vez más fuertemente. Como antes dijeron ustedes, también hay más la identidad de género que se menciona así aquí en estos 17 objetivos, sobre todo en el número quinto. Tenemos nosotros unos objetivos que son medio irrealizables, ¿no? Como hambre cero, fin de la pobreza. Y también ustedes vieron que en la Agenda 2030 se ponen como ciertos indicadores para ver si se van cumpliendo o no dichos objetivos. Y se ataca directamente diciendo, no, esto no se está cumpliendo por esto y lo otro. Fin de la pobreza. Yo también siendo teólogo puedo decirles que Jesús en el Evangelio dijo, a los pobres los tendréis siempre con ustedes. O sea, la pobreza no se va a acabar nunca, ¿no? Eso es un dato teológico y a su vez es un dato filosófico, ¿no? Nosotros no podemos acabar con la pobreza. Es imposible. Si pobres siempre van a existir. O sea, hay una cierta utopía detrás de todo esto que después en la realidad concreta de nuestros países se transforma en una distopía, como estamos viendo nosotros en varios de estos. Bueno, no sé si quiere hablar. Ahora John Campos le doy la palabra y después continúo yo. Está bien, no. Se trata de que podamos ir profundizando algunos temas, de tal manera que te dejo la palabra, John, para seguir intercambiando estas opiniones tan interesantes. Sí, muchísimas gracias. Siguiendo un poco la línea argumentativa y de reflexión de nuestro invitado, el doctor Guido Hase, a mí me llama poderosamente la atención que estas agendas globalizantes que están presentes las gatillan, entre comillas, los países desarrollados, ¿no? Económicamente potentes. Y curiosamente le imponen esta agenda a los países subdesarrollados. O sea, es un control
demográfico, un control político, un control social, incluso hasta un control religioso, porque hacen de todas las confesiones religiosas una especie de oferta de supermercado. Da exactamente lo mismo, no se oponen, porque ellos son muy tolerantes, la intolerancia de los tolerantes, entre comillas, son muy tolerantes, entonces ponen todas las ofertas espirituales en un mismo nivel como si fuera un supermercado. Desgraciadamente hay algunas estructuras religiosas o pseudo religiosas o pseudo espirituales que terminan provocando verdaderos trastornos. O sea, en vez de ser un aliciente, una especie de camino de religar a la persona humana con la realidad trascendente, lo termina frustrando. Y ahí tenemos las sectas, por ejemplo, que están en el mundo entero y que tenemos casos realmente complicadísimos en la historia que terminan en suicidios colectivos. Todos esos procesos religiosos o pseudo religiosos, enfermos en su origen, porque efectivamente parten de una matriz errada, terminan en lo que terminan, o sea, lo que comienza mal, termina mal. Segundo, esta agenda globalizante a la que hace alusión Osvaldo es una agenda que debilita también la soberanía de las naciones. Es una cosa muy rara, porque en el fondo tenemos 600 y tantos organismos internacionales, 600 y tantos, financiados con los impuestos de todos los ciudadanos del mundo, por estos famosos tratados internacionales o estas adhesiones a estos organismos. En esos organismos internacionales, especialmente en estas potencias, existe una especie como de parlamento, un gobierno mundial, donde hay personas que toman decisiones desde el punto de vista político, social y económico, y también jurídico. O sea, hay tribunales internacionales que están ahí, a propósito del mundo del derecho, y que ningún ciudadano latinoamericano ni hispanoamericano ha votado por ellos, pero ellos son los que promulgan, evidentemente, y pontifican sobre la democracia. O sea, una democracia muy curiosa, dada por ellos, seleccionada por ellos, y que prima no para restringir sus libertades, sino para imponerle libertades al resto. Bueno, pero lo más complejo es lo que apunta nuestro queridísimo invitado. Esta distorsión de la realidad natural del ser y a propósito de la unidad familiar, que es la base fundante de toda sociedad. Entonces, todas estas ideas matrices que están ahí en esta Agenda 2030 y la que viene más adelante, porque ya se sentaron a pensar cómo tiene que funcionar el mundo, ¿no? Entonces, claro, van manejando la demografía, los sueldos base que tiene que tener cada país, cuánta población tienen que tener, cómo se tienen que mover las migraciones, la eliminación de los ejércitos, la baja, ¿no es cierto?, del resguardo de las fronteras. Por eso tenemos un verdadero caos a nivel de migración, porque son estos poderes los que empiezan a mover absolutamente todo. A nadie le han preguntado en Argentina o en Chile, le han preguntado cuánta migración queremos y qué tipo de cultura queremos compartir o no compartir. Hoy día salía una noticia acá en Chile, en un sector determinado, en la región metropolitana, donde se hacían unos verdaderos rituales con unos animales, con unas gallinas, unas cosas pseudo, con unas verdaderas sectas. Entonces prácticamente ya no hay gatos, de estos felinos de mascota, porque los usan para hacer sacrificios, porque con esos sacrificios, con la sangre de esos animales, unas torturas pero horrorosas, efectivamente van digregando la unidad del sentido de la nación, el sentido de la cultura, el proceso propio que tiene cada nación, de darse a sí mismo en vista de un pasado, un presente y un futuro común. Y aquí apunto una cosa que me parece mucho más relevante. Yo no logro entender de verdad cómo se echan al bolsillo la identidad singular, particular e irrepetible de cada persona. Eso sí que es una tragedia. Eso es un crimen que no tiene nombre. O sea, armar agendas mundiales para uniformar a la población, cómo vestirse, qué comer, qué pensar, cómo organizarse políticamente, cuáles cosas tienen que celebrar, o a qué Dios deberían creer, o qué Dios hay que eliminar, es atentar contra un derecho intrínseco que está en nuestra propia naturaleza. Y es que cada uno de nosotros es un cosmos, un microcosmos, un mundo aparte,
En cada persona se agota toda la creación. Por lo tanto, esta agenda es un crimen sistemático y de lesa humanidad. Y lo vamos a repetir con sus nombres y sus apellidos. Son unos criminales de lesa humanidad, porque están tratando de limitar, restringir y distorsionar la realidad misma de la naturaleza humana. Cada persona, por el solo hecho de existir, ya tiene la libertad intrínseca de poder optar, creer, conocer, gustar y adherir efectivamente al espacio de la razón, de la verdad y de la belleza, porque cada persona tiene las condiciones naturales para poder alcanzar la verdad, que es Dios, la belleza, que es la creación, y la verdad, que es Dios mismo, a través de la creación y el conocimiento de la propia naturaleza humana. ¿Cómo es posible que estos organismos, entre comillas, democráticos, hoy día nos tengan que restringir? Por lo tanto, atentan contra la libertad individual, atentan contra la soberanía de los pueblos, de las naciones, atentan contra la seguridad de las naciones, distorsionan el concepto de sociedad, no son democráticos, es una verdadera dictadura instaurada por unos pocos que se han sentido los dueños para pensar y reestructurar el mundo. Yo comparto con Osvaldo y con Guido, estamos enfrentados, desgraciadamente, también a un mundo tan globalizado en el estricto rigor que la gente no piensa, la gente no razona y simplemente sigue el ritmo, como ir a una especie de abismo en el cual cuando ya no queda nada, porque te debilitan todo, cuando ya no queda nada, la masa es mucho más manipulable. Entonces, el llamado justamente es este. Y la pregunta para Guido es la siguiente: ¿cómo uno puede ayudar a restaurar esta conciencia de ser individual, particular e irrepetible, que en mí y en cada uno de nosotros se agota toda la creación? Y por lo tanto lo que cada uno deja de hacer no lo podrá hacer nadie más. En el fondo esta agenda impide la realidad de la co-creación, es decir, impide la posibilidad de que el mundo se pueda salvar, porque es muy posible que en esos individuos a los que está manipulando esté la salvación de la humanidad. Pues están impidiendo eso, que la humanidad se salve, que la humanidad sea libre, que la humanidad alcance la verdad y que la humanidad sea realmente digna. Esa agenda no solamente es distorsionada, es cruel, es sistemática y atenta contra todos los derechos establecidos, en un concepto, por supuesto, errado. La pregunta, querido Guido, es la siguiente: ¿cómo nosotros nos organizamos para poder enfrentar efectivamente esa agenda tan compleja que atenta y lesiona gravemente los derechos más naturales que están inscritos en nuestra propia vida y dignidad? Muy bien. Voy a citar a nuestro querido santo patrono Tomás de Aquino. Cuando Tomás de Aquino habla acerca de la virtud de la justicia, él toca una virtud que forma parte de ella, que es la piedad, ¿no? Y dice que la piedad se tiene frente a tres: frente a Dios, la patria y los padres. ¿Por qué? Porque a Dios, patria y padre, yo nunca voy a poder devolverles lo que ellos me han dado a mí. Dios me ha dado la vida, la existencia, la patria me ha dado toda la cultura, y los padres me han dado también la vida, ¿no? Y la crianza. Y yo no puedo darles nada para regresar a lo que ellos me dieron a mí. Entonces, a modo de ver, habría que restaurar toda la práctica de la virtud de la piedad. Que frente a Dios, Tomás de Aquino dice que la piedad se denomina religión, como virtud participativa de la justicia. Para responder la pregunta, yo divido la respuesta en tres partes, entonces, acorde a esta triple división que acabo de mencionar. Primero, que para poder luchar contra esta imposición, que gravemente, como dijo muy bien John, hiere el poder, la soberanía de cada una de las naciones, uno tendría que primero restaurar la identidad nacional, lo cual es complicadísimo, ¿no? ¿Por qué es complicado? Porque hoy en día, frente a la globalización, que en realidad comenzó ya hace un par de décadas, se vuelve difícil saber qué es lo propio de la cultura de determinado país, la cultura de Chile, la cultura de Argentina, etc. Uno a veces toma como cosas propias cosas que son extranjeras. Hasta a veces se ha cambiado el nombre de algunos elementos acorde a las cosas que ocurren afuera. Es muy común, yo también trabajo con jóvenes de la secundaria,
no solamente en la universidad, escuchar que ellos a veces usan frases que están totalmente en inglés y que significan cosas que se podrían decir en español, pero no, ellos las tienen que decir en inglés. Y todo esto se debe, en realidad, también frente a una invasión que ocurre ya de modo sistemático a través de las redes sociales, que también, como ustedes bien sabrán, de alguna forma establecen esta Agenda 2030. ¿No? Ya lo hemos pasado cuando grabamos el anterior video y habíamos mencionado un tema que si lo menciono ahora no sé si de vuelta lo van a cancelar, y que en su momento el video tuvo una cancelación, ¿no? Porque hay un control serio entonces de las redes y también de estos canales como YouTube para que no se hable en contra de aquellas cosas que se imponen. O sea, ya la soberanía nacional se ha superado en el sentido de que ya no existe, porque, como bien dijeron ustedes, se pisotean los países de Sudamérica, sobre todo nosotros que somos como el laboratorio del mundo a veces, ¿no? Junto con África, se pisotean los derechos o la soberanía de estos países para poder ver si funciona o no aquello que ellos quieren demostrar. Pues un poquito me hace recordar a Margaret Sanger, ¿no? La fundadora de Planned Parenthood de Norteamérica, que ella lo primero que hizo fue meter clínicas de aborto en los barrios más pobres, ¿no? Donde estaban los barrios de gente de raza negra, porque ella, de hecho, afirma en sus cartas que era racista, o sea, recontra ve eso. Ahora, las clínicas de aborto surgen ahí, como también un sistema de control poblacional. Y a través de esta infiltración que ocurre por la globalización, como dijimos antes, la soberanía se ha visto dejada a un lado, la soberanía nacional. Entonces, ya no es solamente una cuestión de imposición de grandes organismos, como sí estamos viendo nosotros que ocurre, sino que también se ataca a lo más pequeño, que es la familia, ingresando siempre por el lado de los hijos, lo cual es terrible, ¿no? Ya no solamente se atenta directamente contra el papá y la mamá, imponiendo el divorcio como una opción fundamental cuando el otro no me cae bien, ¿no? Porque puede ser que estuvimos 30 años juntos, pero bueno, me levanté medio mal, estoy medio enojado con ella y ¿qué hace? ¿Qué hace la filosofía reinante? Me dice, tenés que ser feliz y te vende la felicidad solamente como una elección de placeres. Y bueno, puedes ser feliz con otra, divorciate, listo, ya está. Así atacan directamente a los padres de familia, ¿no? De tentaciones continuas, de dejar a un lado todo lo establecido porque siempre es mejor lo que ha de venir, ¿no? Una idea de un progreso indefinido que yo antes comentaba se viene justamente por parte del positivismo que sobre todo vemos en Francia. Vimos en Francia a finales del siglo XVIII, durante todo el siglo XIX. Pero también, como dije antes, se ataca ahora otro frente, que es el frente de los niños. Bien sabe todo el mundo que en los programas que los chicos observan, ya sea en YouTube o en plataformas de streaming, ellos están frecuentemente ahí a la expectativa de lo que va a pasar. Y a veces lo que va a pasar es algo que entra sin filtro, como la mayoría de los casos de los niños. Los niños más pequeños no tienen un filtro de información en el sentido de darse cuenta mediante un juicio crítico si lo que están viendo es bueno o es malo. Simplemente lo toman acríticamente y después lo reproducen en su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de ser. Entonces, en definitiva, a veces lo que ocurre por plataformas de streaming o también canales de YouTube es este traspaso de ideología de género, haciendo que los chicos consuman cosas que en realidad no deberían consumir, ¿no? Esto es una interesante cuestión, ¿no? Porque de lo que siempre se ha abogado, que es la esfera privada de la sexualidad, ahora se ha hecho esfera pública y se han desarrollado políticas públicas para promover distorsiones de la misma sexualidad, como son todo el colectivo LGBT y qué sé yo. Y ahora la esfera privada de la familia se mete en cuestiones públicas, ahora llamadas de contenido público, como son estas, que deberían de haber siempre permanecido en la esfera privada, para que los chicos consuman acríticamente. Este es un ataque directo frente a la patria potestad, porque estas plataformas no te avisan, lo toman como algo natural. Los canales de YouTube hacen lo mismo, lo toman como algo natural. Y de hecho, uno de los temas así también bastante importantes dentro de esta agenda, antes de pasar a la tercera pata de mi respuesta, que es Dios y la religión, es la desnaturalización de la persona, ¿no? Porque todo este tema de la ideología de género
de una manera busca desnaturalizar al sujeto, haciendo que lo natural no sea natural. Entonces, ser padre, ser madre ya no es una opción, ¿no?, importante. Es una más dentro de otras, como por ejemplo de irse de viaje, o ser ingeniero, o ser médico, y también si querés puedes ser padre. Hay muchas personas que lo toman como objetivos en la vida. Ya no es una cuestión natural el que Dios me ha hecho hombre, me ha dado la virtud de poder ser padre, y lo tomo yo como una encomienda, como un encargo, como un trabajo también en educación, y como una confianza que el Creador ha puesto en mí. Ya no, no, ya con la intervención de la maquinaria se ha hecho posible que mujeres a los 50 y pico años de edad queden embarazadas, ¿no? Eh, entonces, es algo complicado, ¿no? Porque ya entra de vuelta como en una esfera de objetivos. Yo tengo que recibirme, tengo que viajar, y después, si me acuerdo, después tengo un hijo. ¿Por qué? Porque tengo que tenerlo, ¿no? Porque lo quiero tener, no porque el hijo sea algo bello que me da Dios, que me encomienda a Dios, que me confíe. Sino más bien porque yo, o sea, nace de mi propia voluntad. Y el problema también de todo esto es que el hijo se termina transformando en una proyección voluntarista de la persona. Entonces, el hijo después queda a ser una masa plasmada por los padres. Peligroso. Y con esta agenda, y como dije antes, con los contenidos que pasan por la televisión, por todos lados, por las redes sociales, lo que consumen los chicos, lo que ven también de estos influencers, ¿no?, que aparecen en todas las redes, y que ellos toman como si fueran grandes filósofos de la contemporaneidad, ¿no?, que son propiamente posturas de pensamientos débiles, por no decir otra cosa. Eh, Después se crea también la división con la autoridad de los padres, ¿no? La segunda pata de mi respuesta, yo hablaba de la patria, hablaba de la familia, ya los chicos se rebelan contra los padres, como dije al principio en la introducción, ¿no? Porque los chicos piensan que tienen ciertos derechos a ejercer que van en contra, inclusive de lo que papá me ha dicho. Entonces yo puedo contradecirle, y está bueno que lo haga, porque mis padres no me entienden y qué sé yo. No, si ustedes prestan atención, los televidentes, observarán que en las series de jóvenes, ¿no?, en las plataformas que mencioné, que no quise mencionar el nombre por las dudas, esas plataformas, aparecen siempre en las historias la figura de los padres que no comprenden a los hijos. Es una cosa feísima, ¿no?, que yo estoy observando últimamente. Ningún padre comprende a los hijos. ¿Quién comprende al niño? Otro chico, ¿no? ¿O qué comprende al chico? Aquella persona que representa la minoría social. Son los que comprenden al niño. Todo esto se va colando de a poquito en la cabeza del chico, va creando una distorsión de la realidad, y a su vez una confrontación con la autoridad de los padres. Es feísimo. Y después lo otro que yo quería decir es acerca de Dios, la religión. La religión prácticamente ha desaparecido, en el sentido de que en esta agenda se promueve una religión de la sociedad, una religión del hombre, ¿no? Prácticamente, si se quiere con mucha bondad observar, es una religión del hombre. Ni siquiera llega a ser eso, ¿no? Pero en todo caso podría llegar a hacerlo. Esto, a realizar una propuesta de filósofos como Rousseau, ¿no?, de tener una religión civil, ¿no?, que el Estado sea nuestro Dios y servirlo como si fuera la expresión de la voluntad general. O sea, se ha perdido la identidad de la familia, se ha perdido la identidad de una nación, se ha perdido también la identidad de todo el mundo cuando uno da la espalda a Dios, ¿no? O sea, decía San Agustín que pecar es dar la espalda a Dios y volver la cara frente a las criaturas. Es decir, pensar que todo lo que hay es lo que tengo delante, y a Dios ni siquiera pensarlo. Entonces, este ataque progresivo de la religión, haciendo que ella sea verdaderamente una religión civil, o una religión del Estado, o una religión de, comillas, de la humanidad, hace perder al hombre la trascendencia propia de su vida. Y por lo tanto, no hay nada más que aquello que yo tengo delante. ¿Y qué tengo delante? Y lo que me están ofreciendo. Ahí viene todo este plan progresivo de que aquello que se ofrezca sea justamente aquello todo lavado, sin sentido, ¿no? Todas posturas líquidas. Había un sociólogo polaco llamado Zygmunt Bauman, radicado en Estados Unidos, que mantenía esta idea del amor líquido, de sociedad líquida, de la vida líquida en general, y que es justamente lo que se observa, ¿no? Es una liquidez completa de cosas que se amoldan al placer de cada uno, o al deseo de cada uno. Eso es lo que se ofrece hoy en día. No hay un trabajo sólido.
todos han experimentado que los trabajos van y vienen, de que si me pagan mejor un lugar me voy y ya está, ¿no? No hay ningún tipo de arraigo. Y la identidad propia de uno exige arraigo, y no hay arraigo en el trabajo, no hay arraigo en la sociedad en general, tampoco hay identidad patria. Y tampoco hay arraigo en la familia, porque familia, de a poquito, en realidad, el nombre familia se ha perdido, ¿no? Vieron que hoy en día estamos por celebrar acá en Argentina el Día del Niño, y ahora se llama el Día de la Niñez. O sea, no hay niños, hay niñez. Son conceptos abstractos que no son reales, ¿no? Pero bueno, como tampoco está el Día del Padre, el Día de la Familia ahora, porque cuidado, porque quizás el chico no tenga padre. Entonces, o quizás tenga dos madres, o no sé qué cosa más, ¿no? O sea, se ha creado una cierta tiranía del pensamiento débil, una tiranía del relativismo, que es interesante, como antes dijo yo, porque se pide tolerancia a mi intolerancia. Es una cuestión de locos, ¿no? Una cuestión de locos, pero sin lugar a dudas, estos locos ganan cada vez más territorio. Entonces, nosotros que somos los poquitos, que pensamos que las cosas son y uno no nos puede hacer que las cosas dejen de ser para hacer lo que yo quiero que sean, unos poquitos somos los que están recluidos, ¿no? De alguna forma ustedes han notado que en las universidades y en todos lados se ha atacado la libertad de cátedra, por ejemplo. No, vos no podés hablar en contra de eso, porque si lo haces, te puede llamar el decano, te puede llamar las autoridades, te pueden denunciar los alumnos, ¿no? Decir, no, este hombre tiene odio. No es odio, es realidad. Pero bueno, no sé si me extendí mucho, disculpen. No, está muy bien. Mira, yo quería de alguna manera, tocaste en tu planteamiento. Te quería apuntar fundamentalmente al pensamiento que tiene esta concepción, llamémosla progresista, progre, que es esta deconstrucción de todo lo establecido, la deconstrucción del sistema viejo para llegar a un, entre comillas, nuevo sistema, nuevo mundo. Bueno, esto es Derrida en cierta medida. Pero dentro de esto, hay algo que tiene también quiero hacer la analogía, un ribete con una historia bíblica, que es cuando el hombre quiso ser Dios, cuando quiso alcanzar a Dios y construyó la Torre de Babel. Vino entonces la furia divina y los hombres dejaron de entenderse entre ellos y se dispersaron a lo largo del mundo con distintos idiomas. Hoy día, para que esa situación se uniformice, se ha creado en estos mecanismos deconstructivos y en estos planteamientos de la agenda un nuevo lenguaje, el neolenguaje, palabras que no tienen un sentido estricto ni representativo, sobre todo en la Real Academia, pero sí son empleados para ir sosteniendo ciertas nuevas consideraciones para ir atacando los fenómenos. Lo tenemos con el feminismo. El feminismo es una de las palabras que se ha más mal usado y que terminan finalmente, en vez de reivindicar algunos derechos que se supone la mujer defiende, destruyendo el sentido de la mujer, porque ya no hay una diferenciación entre el hombre y la mujer. Entonces, a mí me gustaría, Guido, que, así como te preguntó John, ¿qué hacemos? Yo te quiero preguntar no solo qué hacemos, sino que cómo empleamos esta acción de la deconstrucción y del nuevo lenguaje para contraatacar esta agenda, este planteamiento universal que quiere, en el fondo,
transformar a cada uno de los habitantes del planeta en esclavos de un sistema netamente económico, porque lo que está detrás de este interés en la Agenda 2030 y las que siguen para adelante es netamente un interés económico. Lo vimos en la pandemia y lo hemos visto en otras manifestaciones de gran impacto, en los cuales la riqueza de los líderes que están en la gobernanza mundial se ha quintuplicado. Podemos, para que no nos cierren el canal, no mencionar los nombres, pero todo el mundo sabe porque todo el mundo ha comprado por internet, así que sabemos quiénes son. Te dejo la palabra, Guido. Sí. Voy a evitar también mencionar que no debemos decir para que no cierren el canal. Ser difícil, voy a hacer la prueba. Lo primero es decir, bueno, la pregunta fue, objetivamente, ¿qué hacer entonces frente a estos neologismos que en realidad son errados? Vamos a ir de paso primero con la palabra. La palabra es una expresión del pensamiento y el pensamiento es una expresión de la realidad, ¿no? O sea, hay como un arraigo necesario de la palabra en el pensamiento y del pensamiento en la realidad, en las cosas, ¿no? Si yo, por ejemplo, si veo un resaltador, una lapicera, lo que sea, primero lo veo, luego lo pienso, lo percibo, lo pienso y después digo una palabra. Así como deberían funcionar las cosas normalmente. Sin embargo, ahora parece que se ha invertido el orden, ¿no? Estos neologismos, o inclusive ese lenguaje inclusivo que no sé si también ha pasado en Chile, que en Argentina estuvo muy de moda durante muchos años, en realidad en todo el mundo, y que fue una ridiculez, ¿no? La gente ya hasta se reía en las redes sociales de las tonterías que decían, porque como ponían la I atrás, pues una estupidez. Pero bueno, lo que ocurrió también fue mostrar cómo se dio vuelta las cosas. Partimos de la palabra, después vamos al pensamiento y después vamos a la realidad. Esto es una locura, como dije antes, porque se piensa que por medio de la voluntad uno crea las cosas. O sea, si el día de mañana José dice yo soy ahora, no sé, Pepita, yo soy ahora María, José dice yo ahora soy María, José es María, porque lo dijo. Es una cosa extraña, ¿no? Y si ahora Roberto dice que es Flavia, Roberto es Flavia, pero si Roberto mañana quiere ser un perro, Roberto mañana es un perro, y si Roberto mañana quiere ser un auto, es un auto, y se transforma. Una cosa rarísima, pero ocurre cuando damos vuelta a las cosas como deberían ser. Y lo peor de todo es que estas palabras, además de buscar crear ciertas realidades que no suceden, ¿no? Porque mismo cuando estas personas dicen quiero hacer la transición de género, o mal llamada de vuelta, la palabra género no se debería utilizar, pero bueno, la acusan ellos. ¿Qué haces? El varón se tiene que amputar el pene para poder transicionar. Entonces, si ahí tenés que realizar una cirugía de tal calibre, de alguna forma, en realidad, tu palabra y tu pensamiento no crean la realidad. No son lo que vos decís que sos, porque tenés que atentar contra tu propia existencia. O sea, vos ves que en realidad que no deseás y por ese motivo decís una cosa contraria a ella. Lo que hace, a su vez, que en sí misma la propuesta sea ineficaz. No ocurre lo que yo digo, no ocurre lo que yo pienso, no ocurre lo que yo quiero. Sino que tengo que accionar, violentar mi propia naturaleza para que pueda ocurrir lo que yo quiero que pase. Una cosa ridícula. Puedo meter un cubo adentro de un espacio circular menor al tamaño del cubo. No va a entrar, pero voy a cortarle todos los bordes para que entre bien por ese agujero. Pero también, como dije antes, hay una confusión gravísima, porque al meterse estos vocablos, estas palabras, ocurre que también se cambia el pensamiento. Entonces las personas empiezan a ver las cosas de una manera distinta. Yo pienso que realmente, o sea, todavía confío en la humanidad, es una forma así medio esperanzadora y quizás está un poco utópica en este punto, de que la gente sabe lo que tiene delante. ¿No? Yo sé que tengo ahora mismo una computadora delante de mí, una pantalla, estoy viendo ustedes. Pero sabiendo esto, que yo diga que es otra cosa,
sería mentirme, pero yo sé que me miento en un punto. Yo en eso es lo que confío todavía. Cuando se crean estas palabras nuevas, que ahora voy a tratar acerca del feminismo, uno piensa conocer la realidad y entonces busca moldar la realidad a su propio conocer. Ahí un poco también se da esa frase, ese adagio medieval, ¿no?, que tanto cita Tomás de Aquino, que es que se recibe a modo de recipiente. El problema está que el recipiente que hoy en día se ha creado por estas mentalidades postmodernas es un recipiente lleno de agujeros. Entonces la realidad se va para un lado, se va para el otro, y yo me quedo con lo poquito que pude llegar a contener y ni siquiera es real, ¿no? Fue todo por todos lados. Ya no es como antes decía, como cité antes a Bauman, una vida líquida, ya es una vida éterea, ¿no? Es puro aire esto, no hay nada, no hay agua, no hay nada. No hay nada que se acomode a mi persona, porque ya no existe nada. Soy yo quien lo crea todo. Bueno, pero también, como decía, el lenguaje ha hecho que las personas confundieran la realidad y pensaran, por ejemplo, que el hombre es un enemigo de la mujer, un enemigo natural. Ahí se recupera la palabra naturaleza, pero vista y distorsionada según el lenguaje contemporáneo. Es otro problema, porque la deconstrucción que antes mencionaste vos, Osvaldo, se ha dado también en este punto, y como también mencionamos antes, porque en varios de los países donde está aplicando la Agenda 2030, como es el caso de Argentina, se habla de una deconstrucción de lo natural, una desnaturalización de lo que es el hombre. En varias escuelas, por ejemplo, aquí en Argentina, se han distribuido materiales, ¿no?, en provincia de Buenos Aires, no en Capital Federal, pero sí en provincia de Buenos Aires, también en Capital Federal algunas cosas hace unos años atrás, pero es mucho más fuerte en provincia, de educación sexual integral, bien con esta agenda, ¿no?, bien clavada allí. Y en estos materiales, por ejemplo, se proponía como una actividad de que el varón en el jardín, salita de 5 años, el varón se ponga ropa de mujer y cambie su nombre, ¿no? Y también actividades para chicos adolescentes de 15 años, de que hicieran lo mismo, de que imaginaran que hoy en vez de ser José me llamo Flavia, ¿no?, y que tengo que comportarme como Flavia y sentir como Flavia. Y después también probar qué pasaría si en vez de ser Flavia soy un transexual, ¿no? O soy no sé qué otra cosa más. Entonces, hay actividades para niños, ya para mezclar el lenguaje con actitudes y así hacer que el lenguaje sea aceptado críticamente, como una forma de juego, que en definitiva después sabemos todos que no es tal, no es un verdadero juego este, porque busca, de hecho, fomentar nuevos pensamientos y, de vuelta, cambiar lo que en realidad vemos como una realidad. O sea, este lenguaje es complicado. Pero también el tema del feminismo, muy mal interpretado hoy en día, y que el feminismo de hoy en día es verdaderamente marxista. O sea, se recuperan todos los principios que de los cuales Marx había tratado en el Manifiesto Comunista y en el Capital, ¿no? De una lucha. De hecho, Marx en el Manifiesto Comunista critica fuertemente a los socialistas que plantean derechos de los trabajadores para que los trabajadores no hagan revueltas. Aparte, Marx habla de una revuelta que sea todos a la vez. Ni siquiera vale la pena hacer de empresa por empresa. Tiene que ser todos juntos. Si no, no sirve, dice. Ustedes piensen cómo hoy en día el feminismo está como bastante globalizado y muy organizado. O sea, de alguna forma, toda mujer sabe, o piensa saber, mejor dicho, qué tiene que hacer en determinada ocasión, ¿no? Si el hombre te miró más o menos así, vos ya sabés que lo puedes denunciar. Pero sabés que te quiere acosar, vos sabés que te quiere violar, vos estás con miedo ya. O sea, la cuestión aquí está en que el hombre es como un lobo y la mujer es como una oveja. Cuando en realidad frente a la ley es todo al revés, ¿no? Al menos en Argentina, la mujer se ve mucho más favorecida frente a la ley que el varón. O sea, ustedes conocen que a lo largo del mundo, mucho pasa también en Estados Unidos, hay mujeres que presentan denuncias falsas, ¿no? Y varones van a la cárcel por esa denuncia falsa. Y después de unos años se dan cuenta de que era una denuncia falsa. La mujer lo dice. La mujer no va a la cárcel, pero el varón sale. Ella perdió allí 2 años de su vida, 5 años de su vida. A lo que voy es, este presunto feminismo no lucha por la igualdad entre varón y mujer ante la ley. Para nada.
lucha ante una supremacía de la mujer frente al varón, así como Marx también lo proponía del proletariado frente a la burguesía, hasta la aniquilación propiamente hablando de la burguesía, ¿no? Y la estatalización de todas las empresas por parte del Estado, o sea, la absolutización, que es lo que justamente ocurre porque en definitiva la verdad es este positivismo jurídico que está totalmente atribado por el Estado. Así, para ir cerrando un poco de la respuesta a esta pregunta, las personas, para retomar las ideas iniciales, piensan por medio de estas palabras que les son dadas y la persona toma críticamente, lamentablemente, ¿no? No todos igual, ¿no? Pero la mayoría de las personas que ya tienen muy lavada la cabeza desde el consumo cotidiano y excesivo de las redes sociales, ha consumido tanto eso que les parece normal. Entonces, toman estos nuevos conceptos, estas nuevas palabras como algo normal, común a todos los demás, ¿no? La globalización, ahí nomás. Y después pasamos nosotros a que estas palabras a su vez no significan la realidad, ¿no? Que significan una cosa totalmente distorsionada y que hasta el punto de la distorsión misma de enfrentar al varón contra la mujer, al enfrentar también inclusive la familia en sí misma, los hijos contra los padres contra los hijos, el hijo se transforma en un obstáculo para poder yo irme de viaje, qué sé yo, y el hijo ve al padre como un obstáculo para poder jugar todo el día a los videojuegos o a la computadora. Todo termina siendo una lucha, ¿no? Y el mundo se está transformando en eso, lamentablemente. Perdón, no sé si respondí concretamente a algo, Sí, me fui por no, sí, sé perfectamente. Vamos casi al final del programa. ¿Tú, John, quieres indicar algún otro comentario? Solo agradecer la presencia y la generosidad de Guido, que una vez más, desde el otro lado de la cordillera, nos acompaña en este programa de Voz Nacional. Pensando, Guido, tal como te lo dije la vez pasada, y tú te impresionaste, porque Chile debe estar viviendo uno de los momentos más complejos en su historia, ¿ya? Sí. O sea, no sé si en este siglo había una crisis tan relevante del punto de vista político, social y económico. En las materias de seguridad tenemos un secuestro cada 24 horas. Un secuestro cada 24 horas. Con un gobierno prácticamente inoperante, a la deriva, no por acción, sino que yo creo que por omisión voluntaria, es decir, es una planificación de ir debilitando toda la institucionalidad. Y estamos viviendo una época electoral muy compleja. Hacía muchos años, y quizás nunca en la historia política del país, nunca en la historia política del país, habíamos tenido la posibilidad de que una candidata del Partido Comunista llegue a la presidencia de la República. Siempre lo hacían a través de otros candidatos, ¿ya? A través de subterfugio electoral. El Partido Comunista, Guido, en Chile nunca ha representado más del 5%, pero ahora está sobre representado por una especie de alianza estratégica. Evidentemente pertenece también a esta agenda, ¿no? Porque esta agenda, como bien dice el programa, de las mentiras. O sea, la candidata del Partido Comunista sostiene que en Cuba hay una democracia distinta. O sea, el mundo entero dice que no es así, pero ella dice que sí. Bueno, también apoya, por supuesto, el Partido Comunista, el gobierno y el régimen y la dictadura de Maduro. 8 millones de venezolanos en una diáspora, nunca visto en la historia, salvo el caso de Siria. Pero según ella y según ellos, es una democracia distinta. En Chile tenemos 2 millones, no sé cuánto tienen Argentina. Han sido capaces de ser solidarios con Corea del Norte, que ese es un engendro político y dictatorial, el más cruel que ha habido en la historia. La gente, para poder conseguir alimento, junta en unos tarros, en unos baldes, las fecas y las cambia, ¿no es cierto?, por pan o por harina o por algún tipo de alimento. A ese nivel de degradación llega. ¿Para qué decir los 60 años de dictadura del Partido Comunista en Cuba, donde ya es una cosa horrorosa, destruyeron todo? Pero según esa ideología, las mentiras de siempre,
efectivamente ahí no hay dictadura, sino que habría una democracia distinta. Y estos organismos internacionales, estas estructuras de agenda internacionales, nunca apuntan efectivamente a este tema. Desgraciadamente, en el caso nuestro, que somos católicos, también la Iglesia se hace comparsa de esto, para desgracia nuestra, y no tenemos gente que realmente saque la cara o que diga la verdad. Entonces, el panorama nuestro es bien duro, complejo y difícil. Por eso este programa, Guido, tal como te lo decía Osvaldo, el presidente de la Fundación Voz Nacional, ha querido ser una pequeña lucecita, un faro de búsqueda de que por lo menos la gente haga un grado de discernimiento, que por lo menos el chileno se ponga a pensar. No es tarea fácil, porque estamos siempre a contrapelo, somos pocos, pero confiamos en la bondad infinita, siguiendo el ejemplo de aquel que comenzó con 12 y ha permanecido presente durante 2000 años. Así que no tengo más palabras, querido hermano y amigo, de darte las gracias por tu bondad, tu generosidad, la claridad de tus ideas. Y a pesar de el esfuerzo que ha hecho estas agendas, estos grupos criminales que están en el mundo, actuando, como bien dice Osvaldo, por intereses económicos, curiosamente, y como tú aquí bien lo has sostenido en este programa, el pensamiento de Santo Tomás sigue vigente. Es una cosa increíble, ¿no? Como que la naturaleza de la razón se niega a morir. A pesar de todo el ataque permanente y la distorsión, la verdad siempre triunfa, la verdad prevalece, y como dijo el fundador de esta comunidad, la verdad nos hace libres. Así que muchísimas gracias, querido Guido, por tu esfuerzo, por tu compromiso, y esperamos seguir contando contigo. Muchas gracias. Gracias, John. Yo me sumo a las expresiones de agradecimiento de John, pero quiero terminar el programa reflexionando sobre todo lo que hemos conversado durante esta hora y minutos que pasaron muy rápido, y para poder analizar temas tan candentes y de tal trascendencia. Pero aquí hago la inflexión. Estos temas, esta agenda, independiente que la lleva a la práctica a través de la mentira la representante del Partido Comunista, no hay ni un solo candidato que se preocupe de estos temas. No hay ni uno solo, de ningún sector. Entonces siempre me llama la atención por qué los candidatos que están en la derecha no asumen el liderazgo de estas defensas. ¿O no les interesa la identidad nacional? ¿No les interesa la defensa de nuestras fronteras? ¿No les interesa la estructura del núcleo fundamental de la sociedad? ¿No les interesa el manejo racional del lenguaje? Claro, no son los temas, y voy a pensar como ellos, no son los temas que están en la contingencia permanente, pero son los temas que nos están golpeando a diario en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero no hay ni un solo candidato que yo haya escuchado condenar la Agenda 2030. Y ese es un tema que lo dejo flotando en el ambiente, porque los que tenemos opciones ya decididas por quién votar, hay que exigirles que se manifiesten claramente frente a este gran problema que afecta violentamente la estructura de Occidente, atenta contra la verdad. Y cuando se hacen cómplices de las mentiras, los votantes de cada uno de ellos se transforman en esclavos. Te agradezco, Guido, muchísimo tu participación y te dejo la palabra para que te despidas. Muchas gracias a los dos.
a todos los que están escuchando y viendo. Una última palabra que puedo decir es que ojalá salga a flote, con la gracia de Dios, Chile. El problema, Osvaldo, me sumo un poco a tu preocupación, es que no es solamente una cuestión de izquierda, también es una cuestión de derecha. A veces el capitalismo liberal, ya lo subrayaba Carlos Saqueri en su libro Orden Natural, tiene la misma base antropológica que el socialismo, que es el materialismo. Entonces, ocurre que en ocasiones esta Agenda 2030 favorece el capitalismo atroz y también a su vez favorece el pensamiento socialista. O sea, es un arma de doble filo con la cual juegan ambas ideas, ¿no? Ambas ideologías, si se quiere. Y por ese motivo en ocasiones no encontramos un partido fuerte de derecha que se pronuncie en contra, porque no le conviene. Y en otros casos sí. Acá en Argentina hay uno que se ha pronunciado en contra y está ahora liderando la presidencia. Yo no soy afiliado a ningún partido político, ¿no? A ningún partido político, pero eso ciertamente se lo concedo de que ha hablado en contra de ideología de género y otras cosas más. Ha cerrado ministerios que ha abierto el gobierno socialista que tuvimos a nosotros recientemente. El gobierno socialista gastaba millones y millones de pesos, destinaba más dinero a cuestiones de género que a justicia, por ejemplo, para que se den una idea. Mucho más dinero. Realmente. Entonces, se ha cerrado ese departamento con la nueva presidencia y se ha generado no digo un ingreso, ¿no? Pero ha favorecido mucho el crecimiento económico en poco tiempo, porque se gasta mucho. La idea del socialismo es eso, ¿no? Es hacerse con el poder, generar ingresos para uno mismo y el pueblo que se muera de hambre. Ojalá a ustedes no les pase eso. Ojalá no les pase eso. Nosotros nos ha pasado durante muchas décadas y hemos sufrido muchísimo la inflación que ustedes, hermanos chilenos, ya conocen, que Argentina ha padecido inflación atroz en estos últimos años. Pero bueno, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿sí? Les agradezco nuevamente la invitación y rezaré por ustedes como hermanos de acá de Argentina. Muy bien, muchas gracias, Guido. Amigos, los dejo cordialmente invitados para un nuevo programa de Voz Nacional. Probablemente tengamos una tertulia más distendida en los próximos días, que se las anunciaremos oportunamente. Les agradezco muchísimo su atención. Muy buenas noches. Que Dios nos bendiga y la Virgen acompañe los destinos de Chile. Muchísimas gracias. Por ejemplo, una cosa pequeña pero que es tan necesaria, sacar a los presos de alta peligrosidad de la cárcel y hacerlos cumplir penas comunitarias. Sacar a los presos de alta peligrosidad de la cárcel y hacerlos cumplir penas comunitarias. ¿No considera una dictadura Cuba? No, yo creo que Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro, que efectivamente no hay partido único, como en muchos países. No hay libertad, por supuesto. no hay libertad de expresión, no hay libertad de medio. Mire, hay un partido único, no es el único sistema así, creo que cada pueblo tiene que definir su gobierno. Lo he visto estos días, así como, oh, qué rico, la felicito, pero usted es comunista. Yo creo que hay algo ahí que es bien cultural, que está instalado, ¿no? Que es el anticomunismo. Y yo soy militante del Partido Comunista. No voy a combatir el anticomunismo dejando de ser comunista.